Bueno, muchísimas gracias. Empiezo por agradecerle a Agrobanco por esta invitación y además por volver a traer esos temas tan importantes que, como dijeron mis colegas, le ponen el dedo en la llaga, ¿no? No es solamente inclusión financiera, pero además la inclusión financiera en áreas rurales, en donde tenemos mucho que aprender y tenemos como peruanos también mucho que enseñar. Yo no tengo nada nuevo que decir. Estaba diciendo a mi colega que ya hizo las conclusiones que yo quería hacer, entonces lo que voy a hacer es mostrarle de alguna manera lo mismo pero con diferentes dimensiones y datos. Solamente quiero tocar 4 puntos, repasar un poquito con ustedes a nivel global qué son los retos de inclusión financiera, pasar de nuevo entonces, pasar a la parte de las finanzas rurales y sus retos en agrofinanzas y rápidamente mencionar algunas experiencias internacionales. Al final tengo bibliografía y esto por si ustedes quieren ver algunas de esas experiencias en más detalle. Bueno, la definición de inclusión financiera creo que la tenemos todos de memoria, y las cifras vale la pena recordarlas. Tenemos casi un 40% de la población adulta mundial que no tiene ningún tipo de bancarización, o digamos, ninguno de los tipos de bancarización que uno esperaría que tuvieran. Si hablamos de acceso a cuentas, ese porcentaje sube, casi el 60% de los adultos no poseen cuenta. Es un porcentaje menor porque algunos tienen transacciones de transferencias y de pagos cuando hablamos de los productos de bancarización, pero el acceso a cuentas es bajo. Y bueno, eso también se refleja en las empresas micro y medianas y pequeñas, ¿no? Más de 200 millones de empresas en el mundo, estas son todas cifras no globales, no tienen acceso al crédito. Yo creo que esta es una gráfica que todo el mundo conoce, pero es más confusa de lo que parece. Pues esencialmente tenemos el acceso a una cuenta en el eje vertical y normalizado por el ingreso per cápita de un país. Cualquier país que esté por debajo de la línea tiene un reto, controlando por su desarrollo económico, y ahí tenemos muchos países latinoamericanos. Se me confunden los colores, pero obviamente Perú está en rojo, bastante lejano a la línea donde debería estar dado su ingreso, pero no es el único. Ahí estamos todos los latinos como buenos amigos. Está Colombia no muy lejos. Interesantemente, países como Guatemala, bastante bancarizados relativamente a su ingreso. Y les voy a dar un ejemplo de un país al lado que se llama Georgia, también que puede ser interesante de los esfuerzos que han hecho, pero están cerca también a donde uno esperaría que estuvieran dado su desarrollo. Nadie pretende que un país de ingreso medio tenga un acceso a una inclusión financiera del 100%, definida trivialmente como está definida en esta gráfica. La intersección con el sector agrícola es importante, es un sector globalmente muy importante. Más o menos un 40% de las poblaciones de los países de desarrollo 41 tienen, la agricultura representa un 41% en promedio de los países en desarrollo. Estamos obviamente mirando que Latinoamérica es un poco diferente, es bastante más urbanizada y menos agrícola, 16%. En todo el mundo estamos hablando de 1.300 millones de personas, obviamente la mayoría en países en vías de desarrollo, dada la tecnificación del campo en países industrializados. Y bueno, es esencial para el crecimiento económico. Esta gráfica, y disculpen que no la alcanzamos a traducir, dice una cosa muy sencilla. El objetivo no es incluir financieramente, el objetivo es mejorar el bienestar de todo el mundo. Entonces, lo que estamos tratando de mencionar acá es que para los individuos el objetivo no es necesariamente darles una cuenta, es ayudarles a manejar sus gastos, ayudarles a suavizar su consumo, mitigar los shocks externos, mejorar sus inversiones de educación, salud, etcétera, mejorar la manera de hacer sus transacciones, pagos, seguridad, etcétera. Entonces es mejorar su bienestar. De igual manera, ese es el objetivo de inclusión financiera al final, en términos de las empresas pequeñas y medianas y de la economía como un todo. Esto ya lo explicaron mis colegas antes, pero vale la pena mirarlo. Es un paso muy sencillo. Tenemos a una población muy grande que no está servida, los números los dije antes.
que no tienen o cuenta o no tienen acceso a servicios financieros y que realmente están en una economía puramente de soles o de pesos. Lo que uno quiere que las instituciones, las diferentes instituciones financieras de crédito, de ahorro, de pagos, de seguros, importantísimo, y obviamente de transferencias, lleguen a esas personas. No hay una bala, de acuerdo a nuestra experiencia global, no hay una bala de plata que te resuelva el problema. La inclusión en general es importante, no solamente la inclusión financiera. La inclusión en educación, la inclusión en otras esferas es muy importante. Y hay otros elementos bastante importantes como mejorar la infraestructura financiera, aumentar la interoperabilidad del acceso de los centros de pago que se mencionaron antes, etcétera. Disculpen también que esto está en inglés. Bueno, solamente paremos un minuto para ver cuáles son las lecciones que tenemos de más o menos acompañar unas 28 a 35 estrategias de inclusión financiera en el mundo. Y esto ya ha sido mencionado por mis colegas antes, de alguna manera solamente quiero hacer enfatizar algunos puntos nuevamente. Bueno, el primero es que acceso no significa desarrollo, es una condición importante, pero no es suficiente. El aumento en el acceso, este punto segundo es bastante importante en el sentido de que aumentar el acceso sin que haya un ecosistema que mejore la productividad o el uso de los recursos, pues no resulta en muchos resultados. Y ahí quería mencionar una experiencia de un país que está atrás de Turquía, se llama Georgia, donde el Ministerio de Agricultura provee servicios de extensión, pero los servicios de extensión son unos centros comerciales pequeños que hay en los municipios, en las áreas rurales, donde están los vendedores de semillas, las personas de fertilizantes, los que tienen maquinaria. Hay una gama de servicios que están todas las agencias de bancos y están por supuesto los salones de extensión del ministerio. Ese ecosistema, por un ejemplo trivial, te genera puntos para innovación, no solamente para acceso, y eso no necesariamente es replicable acá, aunque vi a una señora de alguno de los CITES, de los centros de transferencia peruanos, y no sé qué tan integrados están con una gama de servicios que necesita un agricultor o un productor rural para lograr que el acceso al financiamiento, a seguros, a productos de alguna manera financieros, pero además a la oferta, al conocimiento de los proveedores, no sé si lograrán llegar también a este tipo de centros. Bueno, dos puntos más. Es el punto azulito, el magenta. El sistema de pagos es esencial. Estamos hablando, como ya se dijo, de poblaciones que están dispersas en un territorio con costos de transacciones grandes. Bueno, lo mejor que pueden hacer los reguladores de un estado es bajar los costos de transacciones, y para eso se necesita un sistema de pago interoperable, barato, eficiente, que de alguna manera le permita a los que están poniendo la ventana y las vitrinas y los vendedores hacer todo su back office de una manera muy barata. Interoperabilidad es un punto muy importante, no es diferente a una línea de transmisión, no importa de quién es la electricidad, la tiene que fluir y tiene que fluir a bajo precio. Se aplica a cualquier network, por decirlo así. Ese contexto es importante para Perú, donde los costos de transacción son bastante altos, por eso lo enfatizo. Bueno, y en ese punto los gobiernos que tienen como parte de su inclusión financiera el desarrollo del sistema de pagos, de los mismos pagos del gobierno a los ciudadanos o los negocios, o lo contrario, los pagos que le hacen los ciudadanos o los gobiernos al gobierno, es muy importante. En Ciudad de México tenemos el ejemplo de que uno paga sus impuestos en un supermercado y vale $1, punto. Si me pagas $200,000 de impuestos, $1. Si me pagas $1 de impuesto, $1. ¿Quién hace eso? Bueno, el gobierno es un monopsony, está comprando ese servicio y puede decirle a los bancos: esto es lo que voy a pagar por el servicio de pagos. El punto que hacía nuestro colega de la superintendencia es muy importante. La estabilidad financiera, cuando se desagrega el impacto de la inestabilidad de bancos o de cajas cooperativas o de regiones, cuando se desagrega ese impacto por los deciles de ingreso, los más afectados son los pobres. Eso es una cosa relativamente obvia.
estudios que lo comprueban. Entonces, el vínculo entre inclusión financiera y estabilidad financiera es muy importante. Esto era un slide solamente para recordar que el Perú tiene una de las mejores estrategias de inclusión financiera de acuerdo a nuestro criterio. Esto ya fue explicado antes, y esto también. Y el segundo punto es que Perú tiene unas características muy interesantes para nosotros multilaterales que miramos estas cosas de una manera macro, no solamente porque tiene un porcentaje alto de población femenina, esto está como un poco borroso, pero bastante población rural, joven, muchas pymes, muchos trabajadores informales, y se han inventado soluciones muy interesantes que realmente estamos presentando más bien en otros foros, no tanto aquí en Perú. No se ha resuelto el problema global, pero hay muchas soluciones que empiezan a entrar y que son ejemplo para el resto del mundo. Muy rápidamente, sí quería decirles que el sector agrícola es importante, aquí están los números, no hay necesidad de mirarlo, pero hay un punto un poco más global que ya hizo mi colega de México, y es que la provisión de crédito al sector agrícola no es solamente el sector financiero formal, sean bancos, es decir, en realidad solo tenemos un 25% a nivel global. Esto es un estudio de hace unos 2 o 3 años que tengo al final citado. Solamente unos 14.000 miles de millones de dólares, o un 25% de la financiación total, viene de las instituciones financieras. Lo que se ve aquí abajo es que de ese porcentaje realmente el Estado y los bancos del Estado son los actores principales, es un 9% de ese 25% o más. El segundo, esa burbujita en la mitad, son los créditos de proveedores. Entonces hay que ir de la mano, básicamente. Por eso me gustaba el ejemplo de Georgia, porque pones a los proveedores y a los bancos en el mismo sitio para evitarle los costos de transacciones a la gente. Y el punto de territorial es muy importante. Y por supuesto, lo que no nos gusta, y lo pusimos en rojo, que son los prestamistas informales. En algunos casos son buenos prestamistas como tus hermanos o tus papás, en algunos casos son usureros, etcétera, y eso es un porcentaje bastante alto. En otras palabras, es un sector que está pagando unos intereses altísimos y unos costos de capital increíbles por la ineficiencia de nuestras políticas y nuestras instituciones, por decirlo así. Son cosas que pueden ser prevenibles. Esto sencillamente menciona que en las áreas rurales, digamos, la inclusión financiera es baja. En Colombia, Brasil, Perú, estamos por el 13% de la población rural que tiene acceso al financiamiento. Interesantemente, Uruguay y Ecuador son más parecidos a los países de la OECD. Esto sí no quiero mencionarlo porque creo que ya se mencionó un poco. Quizás lo único es que conceptualmente la población rural es muy diferente, y creo que ya se enfatizó antes. Es decir, los agricultores tienen ciertos riesgos individuales y colectivos que ustedes como representantes de las instituciones los conocen muchísimo mejor que yo, y eso hay que estudiarlo y diseñar productos para manejarlos. Los comerciantes es otra cosa, y obviamente ahí me estoy pasando a toda la logística de la agricultura, ¿no? Los silos, los centros de acopio. Estos son unos clientes espectaculares, y por ahí quizás es donde empieza la penetración financiera por el lado de la oferta, y ya es un avance importante. Voy a pasar rápidamente a enumerar 2 o 3 experiencias internacionales que estoy seguro las van a detallar en la sesión tan excelente que hay esta tarde y las de mañana, pero vale la pena mencionarlas porque conceptualmente son atractivas. El primer punto, que lo estamos medio asignando o dando el premio a Brasil, Canadá y Holanda, es esto de cómo se manejan los costos fijos de una industria. Es decir, uno tiene, y pensemos por ejemplo en el modelos cooperativos. Si tus cooperativas o tus agencias de microcrédito o las cajas municipales o las cajas regionales se asocian para hacer lobby, que no tiene nada de malo, o para influir políticas, o para tener relaciones públicas, hacer cócteles, tampoco tiene nada de malo, uno aprende mucho en los cócteles, pero eso te da muy baja productividad, digamos, porque no se están compartiendo conocimiento, ni externalidades, ni costos fijos. Entonces ese es el primer modelo, que está el ejemplo de Felcofin en Colombia.
Las cooperativas que comparten recursos, que se asocian, y lo quería decir porque el Banco de la Nación aquí en Perú, en algún momento proveía unos servicios muy interesantes a las cajas municipales del back office, las mismas oficinas. Entonces no estoy diciendo que tiene que ser una cooperativa que piense cómo organizarse, pero a veces los bancos públicos entran a prestar estas externalidades y estos servicios que te abaratan los costos de manejar los riesgos individuales, de comercializar tus productos o desarrollarlos, es decir, se van especializando los diferentes segmentos de la industria. Entonces quería mostrarlo sin entrar de una manera conceptual más que presentar los ejemplos específicos. Este realmente no lo conozco muy bien, no sé que me lo va a saltar. Y qué pena que está saliendo tan mal los slides. Pero el otro que quiero mencionar, y con eso termino, a ver si me sale, es el ejemplo de Guatemala, que es un banco como el Agrobanco, que vendió 30% de sus acciones en el mercado. No fue una venta común, fue una venta focalizada en personas con interés en ese segmento, las cooperativas, los bancos pequeños, las cajas municipales, las asociaciones de mujeres. Entonces fue una venta muy focalizada que los ha obligado a generar productos precisamente para estos mercados, tanto usuarios como intermediarios. Y esto, yo desafortunadamente he leído mucho de ello, no los he visto en la vida real, pero los números son increíbles. Es el segundo banco más grande de Guatemala hoy en día, o por lo menos era en el 2014. Y es un banco de 6.000, 8.000 millones de dólares en activos, es un banco bastante grande. Entonces esos son los dos ejemplos que quería mostrarles y agradecerles por su tiempo también. Muchas gracias.